Hola Isaac, buenas tardes. ¿Exactamente en qué actividad dices que tienes duda en el protocolo? Ok, en el apartado del marco teórico. Muy bien. Aquí en primera instancia necesito saber qué tema elegiste para tu protocolo. ¿Cuál es el tema de tu proyecto? Ok, bullying verbal. ¿Y cómo especificaste tu tema? Acuérdate que en el tema debes de indicar, ok, quieres estudiar o investigar en torno al bullying verbal, pero acuérdate que tienes que indicar en quién es. El bullying verbal pues se aplica de manera general, pero acuérdate que tenemos que acotarlo más, hacerlo más específico en quiénes vas a centrar tu investigación, si es que, digo, acuérdate que más adelante, ¿verdad? En niños, de qué edades, en jóvenes, en adultos, hay que especificar en dónde se estaría centrando. Ok, y en los niños, pues también hay que especificar de qué edades, ¿verdad? Puede ser niños de primaria, pueden ser de secundaria, ¿sí? O pueden ser jóvenes de preparatoria o de universidad. Entonces hay que, pues, delimitarlo también. Ahí tienes que decir bullying verbal en niños y exactamente qué quieres ver del bullying, sus efectos, sus consecuencias, ¿sí? Entonces, ojo muy bien con elegir el tema, porque a partir del tema se va desglosando tu marco conceptual o tu marco teórico. Vamos a suponer que tú estás poniendo que quieres ver eh, los efectos, ¿verdad? Del bullying, eh, a lo mejor las características, cuándo se considera que es bullying. Entonces, ¿qué? Ok, en los últimos años nada más hay que ser específico, porque últimos años puede ser 1 año, 2 años, 3, 4, o sea, tienes que decir no sé, a lo mejor en la pandemia, ¿verdad? En el periodo 20, durante la pandemia, bueno, pues todos sabemos que la pandemia fueron unos 3 años, ¿verdad? Tienes que especificar cuándo es que se está suscitando y dónde es que vas tú a investigar ese tema. Entonces, vamos a suponer que tú estás poniendo ese tema, que pones el bullying verbal y su afectación en los niños acuérdate, puede ser primaria, pues en estos no sé, poner a lo mejor un periodo en el 20, del 2020 al 2023 o durante la pandemia, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a poner en el marco teórico? Pues obviamente tenemos que conocer a qué se le denomina bullying. Y después de bullying, saber a qué se le denomina bullying verbal, ¿sí? Y después de eso, si te fijas, lo que estás conformando van siendo, en primera instancia, todos los conceptos importantes que debemos de conocer para poder entender tu tema, ¿sí? Y puedes incluir también ahí
pues, qué han dicho otros autores en torno a en qué afecta el bullying, ¿verdad? A las personas, y luego también poner en qué afecta específicamente a los niños. Si estamos diciendo que son niños de primaria, porque acuérdate que tienes que delimitarlo más, pues irte a investigaciones, buscar investigaciones que se han realizado en torno a lo que es el bullying pues, en estos niños, ¿verdad? En niños de nivel quizás de primaria, y ver también pues qué efectos psicológicos traen, quizás a lo mejor para ver si han afectado en su, por ejemplo, en su desempeño académico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quieres tú probar también? Acuérdate que tienes que ver cuál es tu planteamiento del problema. ¿Qué quieres investigar? Yo sé que quieres ver en torno al bullying verbal y cómo afecta a los niños, pero específicamente qué es lo que quieres comprobar de eso. Que el hacer bullying a los niños en etapas tempranas, ¿en qué les afecta? En su rendimiento académico, pues, en su psicología. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto que te he estado comentando puede conformar parte de tu marco teórico. No sé si me expliqué, Isaac. No sé si me escuchaste, Isaac, en relación a lo que debe de contener tu marco teórico según el tema. Ok, perfecto. Entonces, bueno, a eso es lo que, pues, es la parte un poco más extensa, si se fijan en las instrucciones, pues debe de incluir más páginas, ¿verdad? Porque ahí es en donde vamos acuérdense que los marcos teóricos se conforman de conceptos importantes que debemos nosotros de entender para poder comprender el tema que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces aquí ya, como te comento, estos ejemplos conformarían ese apartado. Obviamente, bueno, pues hay que citar adecuadamente cuando te apoyes de algunas investigaciones, algunos conceptos, eh, poder citarlos de manera adecuada. Recuerden que por ahí les he compartido ejemplos de cómo es que se redacta un protocolo de investigación. Entonces, revisa muy bien ahí cómo es que se debe de redactar según el ejemplo para que puedas redactar también correctamente el tuyo. Y que cumpla con la extensión que se pide, porque creo que por ahí se estaban pidiendo unas 5 páginas para pues este apartado. ¿Por qué? Porque pues obviamente que debe ser un poquito extenso en relación al tema, obviamente, que están ustedes proponiendo. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Está siendo obviamente pues grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento a la misma. En ella, bueno, pues vamos a abarcar estos temas importantes y necesarios para lo que es el examen final. Recordar, ¿verdad?, qué temas son los que deben ustedes de estar repasando para, bueno, pues poder presentar correctamente este examen final. El examen final, pues, va a comprender los últimos temas después de lo que fue el examen parcial en torno a lo que viene siendo la materia de metodología de la investigación. Y dentro de los temas que vimos, pues, fue el reporte de información, el análisis de la información, también cómo se deben de elaborar las conclusiones, las sugerencias y bueno, pues también lo que viene siendo la introducción y demás conceptos que estuvimos también por ahí analizando, que son pues ciertas secciones, digamos, opcionales en algunos casos,
que obviamente, bueno, pues podemos nosotros incluir en nuestra investigación, así como, bueno, pues recordar los elementos que conforman todo protocolo de investigación y que, bueno, pues debemos de tener muy claro su concepto, su acción. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema. Les recuerdo que, bueno, pues esta presentación va a ser compartida, es un temario en el cual ustedes van a poder encontrar, se va a compartir por medio de la plataforma para que, bueno, puedan descargarlo y de ahí puedan ustedes ir palomeando y haciendo, pues, de cierta manera su propio resumen para poder repasar, en este caso, pues, estos temas. En el caso del reporte de la información, los temas que vimos básicamente fue el cómo los diferentes tipos de fichas de trabajo, así como, bueno, pues sus usos, qué tipos de fichas eran, ¿verdad? Cómo, en dónde se utilizan, cómo es que se redactan cada una de este tipo de fichas. Recordemos que las fichas de trabajo son esos documentos organizados que son propiamente pues de extensiones cortas en los cuales pues se van resumiendo todo ese tipo de información más importante de un proyecto de investigación y que sirven para pues mantener ese registro de los puntos más importantes para la comprensión de este estudio o bueno de los documentos generados y nos permite pues el poder recopilar la información y a su vez relacionar los conceptos e ideas pues digamos más importantes respecto a ese tema tratado expresadas obviamente pues de una manera clara, de una manera concisa, de tal forma que pues nos permita una rápida, digamos, recuperación, esto cuando se llegue a necesitar el poder pues buscar la información que hemos recabado a lo largo de nuestra investigación. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en cada ficha de trabajo, pues solo debemos de expresar la idea, el concepto principal. No se trata de presentar toda la información, toda la investigación, sino en todo caso un breve resumen, una idea o una relación de los conceptos pues, más importantes, en este caso para el investigador. Y bueno, pues aquí recordemos que en el caso de también las fichas que se utilizan y sobre todo, pues también una de las más importantes son las fichas bibliográficas, porque estas constituyen esa herramienta básica de investigación. Su función principal, pues, es servir de base y sustento para ir anotando esas fuentes confiables de bibliografía, de documentos, de libros, de revistas, de documentos consultados al momento de realizar pues todo trabajo de investigación. Y bueno, pues aquí vemos que dentro de las partes que debe contener una ficha bibliográfica, pues lo importante es saber el nombre y apellido del autor o nombres de las personas a las cuales se les está atribuyendo la redacción de esa obra, ya sea libro, folleto, artículo, revista, etcétera. Por lo general, pues se coloca primero lo que es el apellido, posteriormente los nombres el título, obviamente, de esa obra, ¿verdad? Del libro, del folleto, revista o fuente consultada. Y también, bueno, pues el año en el cual se realizó esa publicación. Tenemos que hacer referencia a ese año específico en el cual se está publicando la obra. Así como, bueno, pues el lugar de publicación, la ciudad en la cual fue publicado y la editorial, que es esa casa editorial que se encargó de la edición y posterior publicación de la obra. Dentro de los tipos de fichas de trabajo que estuvimos analizando, pues tenemos, por ejemplo, las denominadas fichas resumen, que, bueno, pues como su nombre lo dice, son fichas que resumen todas esas ideas importantes que debemos de considerar
una vez que hayamos realizado pues la lectura quizás de pues del libro, de la revista que nosotros consideramos nos va a servir para nuestra investigación. Entonces, se deben de colocar obviamente los datos importantes, ¿verdad? Para bien de que, bueno, pues en este caso el investigador pueda tener una idea más clara de ese tema que se está investigando y, bueno, pues también quienes ayuden a conformar, ¿verdad? Esta investigación, bueno, también puedan tener clara, sin tener que ir pues a leer totalmente, ¿verdad? El libro, porque se supone que ahí se ha plasmado pues lo más importante. También, bueno, se tienen lo que son las fichas de trabajo de extracto, que su función pues es muy similar a las de resumen. Y bueno, estas se anotan con palabras de el propio investigador, las partes esenciales del texto, y el tema pues es breve o de algún dato concreto. Las fichas de datos aislados que son útiles para anotar pues información de datos, como su nombre lo dice, pueden ser nombres, cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante para la investigación. Y se tiene también lo que son las fichas de cita textual que, como su nombre lo dice, citan textualmente, es decir, reproducen textualmente un párrafo de un escrito que este obviamente debe de colocarse entrecomillado. Y bueno, pues son también importantes porque son las famosas citas que vamos nosotros a incorporar quizás para a lo mejor definir un concepto. Si hemos visto, por ejemplo, o queremos manejar alguna definición, ¿verdad?, de determinado autor, de algún concepto, ¿verdad? Y obviamente al reproducirlo o al copiarlo, pues obviamente que no vamos a dejarlo así nada más copiado, porque si no se consideraría como un plagio. Para ello incrustamos lo que viene siendo la cita, ¿verdad? O bien, si no lo vamos a incluir, pues tendríamos de cierta manera que parafrasearlo, es decir, indicar en nuestro escrito, ¿verdad? La definición de este concepto según el autor, tal persona, ¿verdad? En su libro tal nos dice que su definición es la siguiente y ahí tendríamos nosotros que dar de cierta forma, pues lo que entendimos nosotros de ese concepto, ¿verdad? Pero si no, pues tendremos que ponerlo entre comillas y poner exactamente cómo lo está, pues de cierta manera, definiendo ese autor, ¿sale? En el tema de análisis de la información, pues vimos herramientas muy importantes que nos ayudan sobre todo, pues como su nombre lo dice, a analizar la información, a resumirla, a presentarla también, a poder encontrar quizás, pues a lo mejor las causas de un determinado problema, como lo es la espina de pescado. Y vimos también que a la hora de estar redactando, pues se pueden cometer ciertos vicios en cuanto a lo que es pues la redacción. Vicios que obviamente debemos de conocer para poder evitarlos, porque pues el conocer que los estamos, que quizás a la hora de redactarlos, bueno, podamos nosotros pues mejorar, ¿verdad? Nuestra redacción. En el caso del análisis FODA, pues recordemos que es un análisis que nos sirve para evaluar de manera visual y muy concreta, pues una situación, poder tener un panorama de las consecuencias, poder tener digamos, esa identificación de las fortalezas, de las oportunidades, debilidades y amenazas que se suelen presentar. Y es básicamente pues una herramienta también de planeación, de toma de decisiones, que bueno, pues nos va a ayudar a entender estos factores internos y externos de determinada situación que obviamente se quiera mejorar, se quiera innovar o incluso prevenir.
Acuérdense que nosotros estamos haciendo labor de investigación porque hemos detectado un problema y queremos nosotros aportar pues una solución a ese problema, ¿verdad? Entonces, esa es una herramienta que de manera resumida, por medio de estos cuadrantes, ¿verdad? Poder nosotros determinar en concreto cuáles son pues estas debilidades, estas oportunidades, estas fortalezas y estas amenazas. En el caso del diagrama de Ishikawa, o mejor conocida como espina de pescado, pues este es un diagrama de causa y efecto que también es una representación de varios elementos, que en este caso serían las causas, que pueden, bueno, contribuir a un determinado problema, que sería en este caso el efecto. Y se le dice así porque, si recordarán, pues su conformación pues es similar, ¿verdad?, a como un esqueleto de pescado, en donde, bueno, pues de cierta manera las espinas serían las posibles causas, todas las que pudiéramos nosotros identificar, que conducen o que podemos nosotros mencionar que pueden ser las originarias a determinado efecto, en este caso pues el problema, ¿verdad? Entonces, es por ello que es muy utilizado para identificar esas posibles causas de un problema específico. Y bueno, pues su naturaleza gráfica permite que podamos, pues de cierta manera, organizar grandes cantidades de información sobre el problema y poder determinar exactamente las posibles causas que están suscitando pues ese problema. La línea de tiempo también, bueno, pues es otra herramienta que pues nos ayuda de cierta manera a ir conociendo ciertos eventos que se van suscitando, poder ponerlos o disponerlos de manera secuencial sobre un tema pues específico, que pueda apreciarse de cierta forma ese orden cronológico de tales eventos. Y bueno, pues nos ayuda a organizar visualmente la información de ese tema, de tal manera que se pueda apreciar ese orden histórico en el cual pues ocurrieron cada de esos eventos, ¿verdad?, de ese tema en cuestión. Entonces, permite ese orden, ¿verdad?, secuencial de la información a lo largo de una línea o flecha que indica pues esa dirección en la cual transcurre el tiempo histórico. Y bueno, en el caso de los vicios que obviamente debemos de evitar a la hora de redactar nuestro informe, nuestro proyecto, pues están, por ejemplo, el barbarismo, que decíamos que son todos esos errores o incorrecciones que solemos en algunas ocasiones cometer al pronunciar o al escribir una palabra o frase, o al utilizar ciertos vocablos extranjeros no incorporados pues al idioma, ¿verdad? Y bueno, pues son errores lingüísticos que suelen ser muy comúnmente utilizados en el habla coloquial y popular, pero que desde el punto de vista de la norma de la lengua, pues se considera una señal pues de falta de cultura, ¿verdad?, o de educación. Y que obviamente pues debemos evitar, porque acuérdense que estamos haciendo pues un proyecto de investigación. Entonces, pues obviamente aquí que cualquier investigador, ¿verdad?, si no ve un proyecto correctamente redactado, pues obviamente que va a pensar, ¿verdad?, que no pusimos especial atención en su redacción. La cacofonía, que se define como ese sonido desagradable para el oído y que pues se presenta por esa repetición innecesaria. A ver, por ahí escuché, a alguien se le activó el audio. Ok, muy bien. Regresando a lo que les comentaba del tema, este vicio denominado cacofonía, ¿verdad? Pues es esa repetición innecesaria muy recurrente, que se suele, por ejemplo, producir cuando de cierta manera pues carece de armonía a lo mejor una frase, ¿verdad?
y que obviamente, bueno, pues también debemos de fijarnos muy bien, sobre todo en la redacción, ¿verdad? En los componentes propios, pues, de esa oración. La anfibología, que se define como aquello que se presenta para más de una interpretación, algo que se vuelve pues ambiguo en su significado. Y el solecismo, pues también es otro vicio que es un error, sobre todo en la estructura de una oración. Puede ser un error de concordancia, un error de conjugación de un verbo o de una preposición incorrecta. Lo que viene siendo el cosismo, que pues es el uso abusivo de la palabra cosa, tanto en el ámbito verbal como en el escrito. El queísmo, que bueno, pues ese también consiste en ese uso incorrecto de la conjunción que, en lugar de utilizar, por ejemplo, de que, hacemos mucho uso de esta conjunción. Y bueno, pues en general toda esa monotonía y pobreza de vocabulario, ya que consiste en estar repitiendo las mismas palabras en un escrito o conversación por un vocabulario, pues de cierta manera limitado. Lo cual, bueno, pues para poder corregirlo, la solución más adecuada es dedicar más tiempo a la lectura, leer temas variados, ya que esto nos va a ayudar a enriquecer pues todo este vocabulario y nos va a permitir conocer nuevas palabras, sus significados y bueno, pues de ahí poder tener todo este tipo de sinónimos, ¿verdad? Para poder utilizarlas y emplearlas. El caso de las falacias, también hablamos por ahí que dijimos que son todo ese tipo de razonamiento, ¿verdad? O conclusiones que son, pues, de cierta manera inválidos y que debemos de tener especial atención porque recordemos que en nuestra investigación, pues, planteamos determinadas hipótesis y para bien de poder probar que efectivamente esa hipótesis es correcta o no, pues debemos de poner mucha atención a la hora de razonar y de proponer pues ese argumento, ¿verdad? Porque, bueno, pues no caer en análisis superficiales porque podemos caer en este error, ¿verdad? Que sea que estemos cayendo en una falacia a la hora de proponer, bueno, pues en este caso nuestras conclusiones. Y bueno, en el tema de la elaboración de conclusiones o sugerencias y la introducción, hablamos en torno, pues, en el caso, por ejemplo, de lo que vienen siendo las conclusiones, pues aquí estuvimos viendo que vienen siendo ese apartado final de un proyecto, un informe, un ensayo, una reflexión, un escrito, una actividad en donde básicamente pues se da cierre, ¿verdad?, a esa investigación, esa actividad, explicando obviamente con argumentos y afirmaciones pues todo lo que logramos nosotros con el trabajo anterior. Es decir, si hicimos una actividad, pues qué fue lo que lograste aprender desarrollando esa actividad. Si es un proyecto de investigación, qué fue lo que llegaste a concluir, lo que lograste aprender en torno al desarrollo de esa investigación. Entonces, por ello es que son importantes, ¿verdad? Y debemos pues, de reconocer, ¿verdad?, que existen diferentes tipos de conclusiones. Vemos que existen por ahí conclusiones lógicas o formales, que son aquellas que, pues, digamos, son comprobables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal. Están también las conclusiones personales, que, bueno, pues, no es equivalente o no tanto como lo es una opinión, pero pueden ser, pues deben de ser en este caso comprobables, aunque puedan nacer obviamente de la experiencia individual.
Están también las conclusiones teóricas, que pues son aquellas que proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales se pueda construir a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre ese tema o sobre la materia. Las de resumen, que son de cierta forma aquellas que condensan o redondean lo que se ha visto o argumentado anteriormente en la actividad o en la investigación. Y las de recomendaciones, que son aquellas que nos ayudan de cierta manera a reflexionar sobre el modo en el cual se llevó a cabo pues esa argumentación o esa investigación. Y bueno, pues de cierta forma ofrecerían pues esas claves pues al investigador a partir obviamente pues de esa de ese razonamiento, ¿verdad? De ese análisis que se llevó a cabo. Sus características, pues, es que deben de ser obviamente relevantes porque, bueno, pues, deben de ser importantes, ¿verdad? Aportar algo, ¿verdad? Al final de todo la actividad o la investigación que se llevó a llevar a cabo. Concisas porque deben de expresar, pues, algo definido o determinado, y quien llegue a leer ese trabajo, llámese actividad o proyecto de investigación, pues debe de comprender de qué manera se llegaron a tales conclusiones. Es decir, pues deben de estar muy bien definidas, de manera que al leerla podamos entender el por qué se llegó a esa conclusión, ¿verdad? Em, y válidas, bueno, pues porque debemos de comprender de qué manera se llegaron a esas conclusiones. En el caso de la introducción, pues vimos también que sin duda es un apartado que obviamente debe de ir al inicio de toda actividad. ¿Por qué no lo vimos al inicio en nuestros temas? Porque, bueno, pues la introducción se puede realizar una vez que nosotros hayamos realizado todo lo que fue pues ese proyecto, esa actividad, ¿verdad? Yo no puedo hacer una introducción sin haber hecho todo ese proceso, ¿verdad? Todo el desarrollo de la actividad, todo el desarrollo quizás de una investigación, porque no voy a saber qué es lo que me encontré o qué fue lo que analicé al realizar o al llevar a cabo ese proceso, ¿verdad? Entonces, es por ello que, bueno, se lleva a cabo, ¿verdad? Al final, porque ya de entrada tienes una idea general de lo que va a tratar toda esa actividad que tú realizaste, tarea, actividad, proyecto. Entonces, en la introducción tenemos que, de cierta manera, orientar, ¿verdad? A quien vaya a leer ese escrito, pues, de qué va a tratar lo que está a punto pues, de leer, ¿verdad? Por ello es de que se realiza al final, ya una vez que nosotros conozcamos todo el proyecto, toda la actividad que, pues, hemos realizado. Y bueno, pues también vimos por ahí algunos subproductos de la investigación, hablamos en torno, por ejemplo, a los resúmenes, a lo que vienen siendo los estados de la cuestión, que de cierta manera, bueno, este tipo de subproductos nos van a ayudar a poder, de cierta forma, tener como su nombre lo dice, un resumen de lo que trata ese proyecto, esa obra, ese libro, incluso también en los libros se llegan a manejar para bien de poder pues presentar una idea, ¿verdad? General de qué fue lo que se abordó en esa actividad que se llegó a realizar o en ese, digamos, trabajo de investigación. Y en el caso, por ejemplo, de, bueno, pues lo que vienen siendo los prólogos, el apéndice, bueno, pues son apartados que de cierta manera son optativos, ¿verdad? El prólogo pues te va a ayudar para poder indicar a lo mejor, dar agradecimientos, nombrar, ¿verdad? Sobre todo a quienes han apoyado para llevar a cabo ese trabajo de investigación.
en el apéndice o en los anexos, bueno, pues estos también son opcionales porque si tu trabajo de investigación, si tu proyecto requiere de poder quizás presentarle a las personas que vayan a leer tu actividad o tu proyecto, pues puedes tú incluir ahí ese tipo, quizás a lo mejor, no suponer que hiciste una actividad de investigación en la cual empleaste cuestionarios, encuestas, bueno, pues ahí incluir todas y cada una de las encuestas que te ayudaron a obtener pues ese análisis, esas estadísticas, ¿verdad? Entonces, si van a ayudarle a poder comprender más pues ese tema, se pueden incluir, ¿verdad? No, no son para rellenar, ¿verdad? Si lo requiere tu trabajo, tu actividad, pues adelante, ¿verdad? Se pueden incluir, por eso es que son opcionales. Y en el caso del glosario, pues son todos esos conceptos, un tipo mini diccionario, pudiéramos decir, que deben de incluirse al final, de manera que si alguno de los lectores a la hora de estar viendo, ¿verdad? Leyendo los temas, encuentra una palabra que pues digamos es muy técnica, poder entonces ir a ese apartado de glosario y encontrar su definición y poder continuar con la lectura para bien de poder pues comprender en este caso, bueno, de qué trataba ese texto, ¿verdad? Muy bien. En el caso de lo que viene siendo estos dos últimos temas que también vimos, la parte de la construcción del protocolo 1 y 2, estuvimos de cierta manera englobando y repasando los conceptos y los elementos que debe de contener todo protocolo de investigación, pero ahora aplicados a su proyecto de investigación. Recordemos que en la parte de, bueno, en el caso del protocolo de investigación, pues es todo pues este documento que te va a servir como guía para un proyecto de investigación, ¿verdad? Más adelante, en donde tú vas a incluir, pues, cuál es el tema que quieres investigar, por qué, cuáles son los objetivos que planteas tú investigar en relación a qué problema, ¿verdad? Cuál es tu hipótesis, es decir, cuál es la solución que tú planteas y que quieres comprobar al realizar esa investigación y cómo es que vas a llevar a cabo esa investigación. Y obviamente, pues, cuáles fueron tus referencias, tu marco teórico del cual te vas a basar para poder sustentar, pues, obviamente, esa investigación. Entonces, vimos ahí cómo es que se plantea el problema, que plantear un problema es definirlo, es enmarcarlo de manera teórica y que generalmente pues se formula por medio, digamos, de una interrogante, pero que también existe la opción de presentarlo de manera descriptiva. Entonces, nos va a brindar básicamente pues ese argumento convincente y nos va a ayudar a fundamentar pues esa necesidad de realizar esa investigación con la finalidad pues de generar nuevos conocimientos. La parte de la justificación, que bueno, describe ese tipo de conocimiento que se estima obtener y pues indicar sobre todo, ¿verdad? Que de cierta forma ese proyecto de investigación pues es importante, ¿verdad? Lo estás justificando, estás indicando la importancia de realizar ese proyecto de investigación. En el caso de los objetivos, pues estos deben de explicar la finalidad de la investigación, lo que se espera lograr en términos obviamente de conocimiento y bueno, pues deben de expresar su fin, su propósito que se espera alcanzar con el estudio de ese problema planteado y que por lo general se redactan comenzando con un verbo en infinitivo. Dentro de los verbos que vimos y que son los más empleados, pues decíamos que estaba determinar, identificar, describir, establecer, demostrar, comprobar, valorar, evaluar, verificar, etcétera.
que deben de ser precisos, deben ser concisos, medibles, alcanzables. Esto es que se deben de expresar de manera clara, que deben de ser medibles, ¿verdad? Y bueno, pues deben de ser sobre todo alcanzables, ¿verdad? Porque debe de existir posibilidad real de que se pueda lograr pues ese objetivo, ¿verdad? Porque pues son esa guía del estudio durante ese proceso de investigación. En el caso de la hipótesis, bueno, pues como decíamos, son, por ejemplo, ese posible respuesta tentativa a esos problemas identificados. Es esa tentativa de explicación de los hechos que no necesariamente debe de ser cierta, porque pues cuando se realiza la investigación quizás nos demos cuenta que pues a lo mejor no era digamos, la respuesta correcta, ¿verdad? A esa, o la solución correcta, ¿verdad? Podemos entonces, de cierta forma, concluir cuál pudo haber sido, entonces, según nuestra investigación, pues la solución más adecuada a ese problema. Y en el caso del cronograma, pues vimos que son en donde detallamos todas esas actividades que se deben de llevar a cabo mediante un orden cronológico de acuerdo con pues, el plan de trabajo programado y que deben de pues, reflejar esa duración de la investigación, su fecha de inicio, determinación. En el caso, por ejemplo, de las referencias bibliográficas, pues también, que es un punto muy importante y que no debemos de olvidar, porque pues son todas esas fuentes confiables que pues vamos a necesitar consultar y que debemos de incluir porque pues de ahí es donde vamos a lo mejor a incluir algunas citas y sobre todo a conformar nuestro marco teórico y conceptual. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Todo bien en relación a estos conceptos? todo bien, chicos? Sí, maestra, todo bien. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Vamos a pasar, no sé cómo anden ahorita no sé si alguien de ustedes ya ha visto esta dinámica que les compartí para repasar propiamente estos conceptos. ¿Alguno de ustedes ya la realizó en relación al concepto, a estos temas de la materia de metodología? No, maestra. ¿No? Nidia dice que sí. Yo no, maestra. Aún no, profe. Ok, bueno, esa es una actividad, es una dinámica que, bueno, pues vamos a hacerla ahorita, nos queda por ahí tiempo, de manera que podamos repasar estos conceptos importantes que obviamente pues van a venir en el examen final. Entonces, ustedes me van indicando y yo voy seleccionando según vaya siendo el caso. ¿Sale? Entonces, entre todos aquí se vale participar, que me digan por medio del micrófono la respuesta que consideren es la respuesta correcta. Entonces, aquí la primera dice que identifica las causas principales y secundarias de un efecto. Según esta imagen, ¿qué herramienta fue la que vimos y nos ayuda a identificar esas causas principales y secundarias de un problema? El diagrama de Ishikawa. A ver, vamos a ver. Perfecto, muy bien. Ahora la siguiente nos dice que esta es un ejemplo de una ficha. Fíjense muy bien cómo está redactada. ¿Quién me puede decir qué tipo de ficha es? No la veo bien. ¿Quién? No, es que no la vemos muy bien, está muy chiquita. Muy chiquita. La letra está muy chiquita. Bueno,
les voy a poner algo interesante de esta ficha, aparte de traer el tema, subtítulos, autor, título del libro. Trae un párrafo que viene entre comillas. La Ficha ficha de cita, bibliográfica. la de cita textual, maestra. A ver, vamos a hacerle caso. Así es, acuérdense, la ficha de cita textual siempre lleva una idea. La idea que venga con entre comillas, eso significa que es una ficha de cita textual, ¿sí? Que se va a incorporar. Quiere decir que ese texto se va a copiar directamente pues en la actividad o se va a copiar en la investigación, ese párrafo va a venir incluido, pero simplemente con llevar la comilla y poner la cita ya nos estamos dando una idea de que está referenciado correctamente, ¿sale? Ahora, este ejemplo nos dice que permite integrar fechas y hechos en una línea, la cual es muy ilustrativa y que nos da elementos de comprensión. Línea del tiempo. Muy bien, así es. Ahora, este nos dice, ¿esta ficha sí la alcanzan a ver? Sí, maestra. Sí, Ah, y maestra. ahí ya viene ahí la respuesta. ¿Cuál es esa ficha? Esa fue de La ficha regalo. de lados. Sí, muy bien, así es. ¿Por qué? Porque viene un dato específico que se quiso analizar e integrar a la investigación. Ahora, según este ejemplo, ¿qué tipo de vicio de redacción se está incurriendo? Barbarismo. Si se fijan ahí, dice, me alegro Barbarismo. que te vaya bien. Me he dado cuenta Barbarismo. que has llegado Queísmo, tarde. maestra. ¿Barbarismo? Ajá. Queísmo. Vamos a ver. Primero voy a darle quien me dijo que era barbarismo. No. Vamos a ver si el rato nos pone. Esta técnica que se usa para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cómo se llama? Análisis FODA. Muy bien. Y esta ficha, ¿cuál viene siendo? Fíjense qué datos vienen. La ficha bibliográfica. Ujú. Trae nada más datos del autor, el libro, la edición, la editorial, las páginas. Así es. Y aquí, ¿qué ejemplo de qué vicio es? Fíjense cómo dicen, tengo una cosa que no me deja dormir. Traigan cosas para estudiar. Esto parece Cosismo. cosa del diablo. Esta es su cosa nuestra. ¿Cuál es? Cosismos. Ok, así es, porque se repite mucho la palabra cosa en lugar de indicar, ¿verdad? Y este que dice, fíjense lo que indica ahí, dice jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. ¿Qué tipo de error estamos viendo ahí? Anfibología. Ok, vamos a ver. Así es. ¿Y saben por qué? Porque pues se da la forma de redactarlo, pues se interpreta, ¿verdad? De otra manera. Y aquí, ¿qué dice? Pronunciar o escribir malas palabras, emplear vocablos impropios. ¿Sí ven? Barbarismo. Ok, así es. Y la otra, bueno, pues, ¿se acuerdan cómo estaba redactado? Me alegro que te vaya bien. Me he dado cuenta que has llegado tarde. Me he enterado que vas a Londres. Está Poesismo. Puras manejando preguntas. ahí. ¿Manda? Puras preguntas, como quien dice. ¿Puros qué? Sí, pero ahí debía de ser de qué. O sea, en lugar de decir
en lugar de decir que, debió de haberse redactado de que. Me alegro de que te haya ido bien, ¿sí? Así Ok. debió de haberse redactado, ¿sale? Muy bien, pues bueno, nada más ahí mucho ojo con lo que vienen siendo estos conceptos. Y bueno, pues nada más recordarles aquí que la fecha del examen va a estar disponible desde el lunes 27 al lunes 4 de diciembre. Van a ser 30 preguntas, opción múltiple. Tienen 2 horas para contestarlo, 2 intentos disponibles para presentarlo. Y recuerden que, bueno, pues ante cualquier imprevisto, tomen captura de pantalla, envíen correo a la atención@ucnl.edu.mx, pero también, por favor, envíenme copia a mí, ya saben, el correo para poder apoyarles y que se los liberen, porque en muchas ocasiones, pues sí se saturan y llegan a presentar por ahí y se tardan un poquito, entonces estar al pendiente y que me apoyen ahí en la universidad para que se los liberen lo más pronto posible y no se nos vaya a ir el tiempo y ya quedemos fuera de que continúen con su examen, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? A ver, aquí. No, Isaac. No, Isaac, no estoy enterada de eso. No sé si quieras checarlo con, pues, en este caso, directamente en la universidad. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Bueno, pues entonces, solamente recordarles que están todavía activas las actividades de regularización, de lo que viene siendo puntos extras. Y bueno, pues también para todo aquel que le faltó realizar alguna actividad de la materia, recuerden que estas van a estar abiertas hasta lo que viene siendo el 26 de noviembre, es decir, este domingo. Entonces, aprovechen si les hizo falta por ahí participar en un foro, hacer una actividad. Pueden, en este caso, resolverla, hacer algún cuestionario. Si no lo realizaron, aprovechen para que puedan tener completas sus actividades y obviamente, pues, la mayoría de los puntos, ¿sí? Entonces, solo me resta comentarles esto y bueno, pues desearles en este caso, bueno, pues mucha suerte, ¿verdad? Lean muy bien cuando estén presentando el examen para que pues puedan contestar correctamente sus preguntas y puedan tener pues la máxima calificación, ¿ok? De cualquier forma, pues estoy al pendiente de ustedes por medio de la plataforma. Ahí por medio del mensajero, cualquier dudita en relación a esto y a estos temas o bien a su actividad, así como comentó aquí Isaac que tiene duda en relación al protocolo de investigación, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su participación. Nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias, maestra. Que tenga linda tarde. Igualmente, hasta Gracias, luego. maestra. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, maestra. Hasta luego.